Muy buenos días, licenciada Xiomara Hurtado, jefa del Departamento del Sector Externo del Banco Central, ingeniero Carlos Sanabria, jefe del Departamento de Investigación Económica y Financiera de este banco, miembros de la red, amigos de la prensa. Quiero empezar este discurso denominándolo Si fuéramos el norte. Agradezco que nos acompañen este día en esta conferencia para analizar la situación de la balanza de pagos de El Salvador durante 2016. Es importante recordar que actualmente todos los países funcionan como economías abiertas y mantienen relaciones comerciales y financieras con sus países vecinos y el resto del mundo. Por ello, es de vital importancia estudiar y contabilizar dichos vínculos mediante los instrumentos como la balanza de pagos de cada país. La balanza de pagos en la práctica mide la relación económica entre un país y el resto del mundo. Se trata de un documento contable en el que se registran todas las transacciones derivadas del comercio de bienes y servicios, así como las operaciones concernientes a movimientos de capital entre unos países y otros. La balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, por la cuenta de capital y la cuenta financiera. La importancia de la balanza de pagos radica en que permite detectar los países que presentan superávit o déficit externo persistentes y cuáles son sus causas. De la misma manera que la deuda de una persona es el activo de otros, el déficit de cuenta corriente de una nación constituye el superávit de otra. Por otra parte, es uno de los principales indicadores para evaluar si la situación de un país en el comercio internacional es saludable o no, y refleja la capacidad de reacción de los países para enfrentar una crisis a través de indicadores construidos con la información que proporciona esta herramienta. Supongamos un mundo que consiste en dos países, el norte y el sur, los cuales tienen una moneda común, el dólar, el cual es emitido por el Banco Central del Norte, y el sur dolarizó a un tipo de cambio fijo. El norte posee costos de producción absolutos más bajos que el sur. En el intercambio comercial será a favor del norte y presentará superávit comercial y de cuenta corriente. Habrá una entrada neta de dólares y un aumento en la oferta monetaria. Un aumento en la oferta monetaria produce un aumento en las reservas de los bancos, que en este caso produce un incremento en la oferta prestable. El superávit externo en el norte mejorará su balance fiscal, es decir, un ingreso nacional mayor aumentará el ingreso tributario. La necesidad de colocación de estas reservas excedentarias que se acumulan en los bancos del norte ocasiona un descenso en las tasas de interés, mientras en el sur, con déficit comercial y de cuenta corriente, se produce un decremento en la oferta monetaria y una subida de las tasas de interés. Al desequilibrio comercial acompaña en este caso un diferencial de tasas de interés entre los países implicados. El desequilibrio comercial en el sur afecta el balance fiscal, es decir, empieza a presentar déficits fiscales continuos, dado que su ingreso nacional va erosionando poco a poco los ingresos tributarios. La caída de las tasas de interés en el norte, con un exceso de oferta monetaria,
dará origen a un aumento de la demanda efectiva. ¿Qué es la demanda efectiva? Son los gastos en consumo, los gastos en inversión y las ventas, suponiendo que las divisas no produzcan solamente una expansión en el nivel de reservas excedentes. Por el contrario, el ascenso en las tasas de interés y la contracción de la demanda efectiva se producirá en el sur con déficit comercial y de cuenta corriente y déficit fiscal. El diferencial de tasas de interés conducirá a un movimiento de capitales desde el país con bajas tasas de interés, porque tienen exceso de dinero, al país con altas tasas de interés en forma de movimientos crediticios de corto plazo o inversiones directas o extranjeras directas. De modo que las corrientes de capital aparecerán como complementarias a las corrientes de las mercancías. El país con déficit comercial estructural, dado que presenta mayores costos de producción, saldará su brecha de balanza de pagos con préstamos internacionales e inversión extranjera directa. Por el contrario, en la concepción convencional del papel del tipo de cambio, la respuesta a un déficit comercial creciente, pues obviamente se resuelve con una devaluación de su tipo de cambio, bajo el supuesto que los términos de intercambio descenderán y posteriormente mejorará su balance comercial. Lo interesante del razonamiento anterior es que los términos de intercambio están endógenamente determinados por los tipos de cambio reales y la devaluación será efectiva si se posibilita una reducción de los salarios reales de los trabajadores. Esta medida va a depender del grado de negociación de las instituciones que representan a los trabajadores en el país. Continuemos el cuento. Los excedentes de reserva en los países superavitarios, en nuestro ejemplo el norte, se acumulan en los bancos, quienes prestan a los países deficitarios, el sur, donde las tasas de interés son mayores. En la opinión del exministro de Finanzas de Grecia, Varoufakis, los banqueros son recicladores de los superávit de los buenos tiempos. Mientras el buen tiempo financiero continúa, lo único que no puede durar para siempre. Tan pronto se desate una tormenta, en palabras del economista inglés John Maynard Keynes, los banqueros se comportan como un marinero de buen tiempo que abandona el barco que lo podría llevar a la salvación por su prisa por tirar a su vecino por la borda y quedarse él a bordo. La tendencia en la economía mundial es similar a este cuento de dos países, el norte con superávit de cuenta corriente y el sur con déficit. Según el World Economic Outlook de abril del 2017, en 2016 132 países presentaban déficit persistente de cuenta corriente como porcentaje del Producto Interno Bruto, incluyendo los Estados Unidos, de ahí el gran debate de la administración Trump, Francia, Grecia, Brasil y por supuesto El Salvador. Y 57 países con superávit de cuenta corriente respecto al PIB, incluido Alemania, China, Japón, Suecia, Noruega, Singapur, entre otros. ¿Qué sucede en El Salvador? En los últimos 25 años, la balanza de pagos de El Salvador ha registrado resultados deficitarios en su cuenta corriente, promediando alrededor del 3% del Producto Interno Bruto y alcanzando sus valores más altos en el preámbulo a la crisis del 2009, donde alcanzó tasas por arriba del 6% del PIB. El déficit
del comercio de bienes es el que ha ejercido mayor presión en este resultado de la cuenta corriente. Es decir, los mayores costos de producción unitarios de El Salvador traen como consecuencia que nuestras ventas al exterior terminen resultando poco competitivas y el resultado sea un déficit comercial estructural. Este déficit ha sido alrededor del 20% del Producto Interno Bruto en la última década. Las cuentas superavitarias en el comercio de servicios, cerca del 2% del PIB, y el ingreso de remesas, 14% del PIB, se han constituido en las variables que han amortiguado un poco el déficit de cuenta corriente. Para financiar este exceso de gasto de nuestra economía, se han registrado entradas netas de capital, las cuales han rondado aproximadamente el 3.5 del Producto Interno Bruto, principalmente a través de los flujos de inversión extranjera directa, 2% del PIB, financiamiento externo, 1.8 del PIB, y colocación de títulos gubernamentales, 1% del PIB. Cuando el valor del dinero es flexible, que no es el caso de El Salvador, funciona como amortiguadores que absorben el impacto de una crisis bancaria provocada por sucesivos déficits comerciales y de cuenta corriente y unos flujos monetarios insostenibles. Islandia, en la crisis bancaria de 2008, provocó que su moneda se devaluara y el precio de sus exportaciones bajaron al mínimo, recuperándose los ingresos, y las deudas denominadas en moneda local se encogieron rápidamente. ¿Cómo resolver la existencia de superávit de cuenta corriente y déficit de cuenta corriente en el mundo? En 1944, cuando se discutía el sistema de Bretton Woods, Keynes propuso la creación de una moneda mundial, el Bancor, y era una moneda virtual, un sistema de tipos de cambio fijos entre la moneda mundial y las monedas de los países, y la constitución de un banco central que se iba a denominar Fondo Monetario Internacional, que iba a tener la responsabilidad de gestionar todo el sistema. La finalidad era mantener bajo control los superávit y los déficits de cuenta corriente en todo el mundo, y ante una crisis en un país reciclar los excedentes, o sea, los superávit de cuenta corriente, para evitar el contagio al resto de países. La propuesta fue rechazada por los Estados Unidos y se usó el dólar y la Reserva Federal como el Banco Central Mundial. El dólar se constituye como moneda mundial anclada a una paridad con el oro equivalente a $35 la onza Troy, sistema que termina derrumbándose en 1971, cuando el superávit de cuenta corriente en los Estados Unidos se acaba. Mi objetivo ha sido poner en contexto la importancia de monitorear la balanza de pago y especialmente de la cuenta corriente, de la cuenta de capital y de la cuenta financiera. Por lo tanto, reciclar nuestro déficit en cuenta corriente debe ser el objetivo prioritario a vencer para superar el déficit fiscal y el déficit de los hogares y las empresas. La ley orgánica del Banco Central establece la función de generador de estadísticas económicas y financieras, manteniendo un registro contable de la balanza de pagos del país, y se encarga de realizar su divulgación y su análisis. Hoy queremos compartir la situación actual de este instrumento,
por lo cual dejo con ustedes a nuestra expositora. Muchas gracias. Antes